Hola compañeros, muy buenos días. Vamos a iniciar nuevamente nuestra clase de Derecho Mercantil y continuamos con lo que vienen siendo las famosas sociedades mercantiles. Recordemos que ustedes a las sociedades mercantiles les llaman empresas. Es el término con que más manejan, con que más se utiliza. Y a nivel coloquial, a nivel popular, pues le llamamos talleres, fábricas, industrias. A nivel jurídico, más bien, más que hablar de empresas, hablamos de sociedades mercantiles. Pero al final, empresa, sociedad mercantil, taller o como le queramos llamar, vendrían siendo lo mismo, simplemente diversa connotación, diverso término. En clase anterior, compañeros, y hoy lo aclaramos más, vamos a ver lo que es la famosa fusión. Recordemos que las sociedades mercantiles también se pueden unir, también se pueden juntar, por razones de competitividad, por razones de eficiencia, por razones que usted quiera. Muchas veces es mejor unir fuerzas que en lugar de estarnos luchando o compitiendo entre nosotros. ¿Qué es la fusión? La fusión es la unión de dos o más sociedades mercantiles, la unión de dos o más empresas que han decidido pues unir sus capitales, unir sus esfuerzos y formar una empresa más fuerte, una empresa más grande y en consecuencia tener lo que viene siendo esa competitividad. De esta manera hablamos de dos tipos de fusión, de dos tipos de unión: la fusión por absorción y la fusión por incorporación. Y en toda fusión, compañeros, existen dos tipos de sociedades: la sociedad fusionante y la sociedad fusionada. La sociedad fusionada es la que va a desaparecer, la que va a dejar de existir, compañeros. ¿Sí? Repito una vez más. En toda fusión va a haber dos o más sociedades mercantiles que deciden unirse, deciden agruparse. De tal manera que con motivo de esta unión van a surgir dos tipos de sociedades: la sociedad fusionada o las sociedades fusionadas y la sociedad fusionante o sociedades fusionantes. La sociedad fusionada es la que va a desaparecer, la que va a dejar de existir, porque sociedad fusionada se va a incorporar o va a formar parte de otra. Y la fusionante es la que va a permanecer, es la que no va a desaparecer, es la que va a absorber a la fusionada. Pero, compañeros, puede ser dos casos: uno, que una prevalezca y la otra desaparezca, y bien que las dos desaparecen y por tanto se crea una nueva empresa, una nueva sociedad. La sociedad por absorción es cuando dos sociedades se unen, se juntan y en consecuencia dan lugar a una nueva sociedad, distinta a las que les dio el origen. El ejemplo lo tenemos, como lo vimos en la clase pasada, con Televisa. Televisa, como vemos, en los años 60, 70 no existía, en los años 80, sino que Televisa surge con motivo de la unión, que se da con motivo de dos cadenas que a lo mejor usted no llegó a conocer, pero seguramente su papá, a lo mejor dicho su abuelito, que su papá es muy joven, llegó a conocer. Lo que se conocía como Telesistema Mexicano. El Sistema Mexicano era original del Canal 2, el Canal 4 y el Canal 5, solamente hasta ahí. En los años 80, como los finales de los 70s, 80s, te aparece, inicios 80s, te aparece desde Monterrey, XHTIM, Televisión Independiente de México, Canal 8, que le viene a ser una gran competencia al entonces poderoso Telesistema Mexicano, ¿sí? Y viene con programas fuertes como son el famoso Chavo del 8, de ahí lo de Chavo del 8, porque era justamente Canal 8. Te surge lo que con el tiempo van a hacer siempre en domingo con Raúl Velasco, que en aquel tiempo eran, creo que domingos espectaculares o domingos fantásticos, etcétera, y otros programas más. El famoso Sube Pelayo Sube, que también sale en Canal 8 con Juan Pirulero. Y le hace la competencia, como no tienes idea, a la poderoso Telesistema Mexicano. Todo un monopolio que controlaba la televisión blanco y negro en aquellos buenos tiempos, compañeros. ¿Sale? Por X razones estratégicas, comerciales, lucrativas, lo que usted quiera, estas dos poderosas empresas deciden unirse, deciden fusionarse. Por tanto, en este caso tenemos una fusión por absorción, porque con motivo de la absorción de las dos empresas, de la unión de las dos empresas, va a surgir una nueva empresa, en este caso, Televisa. En consecuencia, tanto el Sistema Mexicano como Canal 8 vienen siendo las sociedades fusionadas, las que se van a unir pero van a desaparecer, para dar origen
a una nueva sociedad distinta, diferente a las que dieron origen. En ese caso es Televisa, compañeros, ¿sí? Un ejemplo más que quizás lo hayas visto, lo vamos a tener en el otro caso. ¿Cuál es? La fusión por incorporación. Y recordemos, estoy seguro que usted sí va a conocer los centros comerciales Gigante, Bodega Gigante y no sé cuáles otras más. Gigante durante mucho tiempo fue una empresa fuerte, un centro comercial fuerte, un centro comercial que compitió junto con Comercial Mexicana, Aurrera, etcétera, etcétera. Pero por razones igual comerciales, estratégicas, lucrativas, lo que usted quiera, competitivas, de eficiencia, lo que usted quiera, decide unirse, decide incorporarse, decide fusionarse a Soriana. De tal suerte que todos los centros comerciales Gigante pasan a ser, por tanto, de Soriana. Entonces, como puedes ver, ahí tenemos una fusión por incorporación, donde una empresa se incorpora a la otra, pero al incorporarse obviamente va a desaparecer, obviamente deja de existir. En ese caso, Gigante, compañeros, que fue la que desapareció y la que se incorporó a otra empresa, en el caso Soriana, viene siendo la sociedad fusionada. Reitero, sociedad fusionada es la empresa que desaparece, la empresa que deja de existir, la empresa que es absorbida, que es fusionada a otra empresa. En el caso Soriana viene siendo la empresa fusionante, la que absorbe, la que se mantiene, la que no desaparece, la que absorbe a la otra. Como decíamos, o como se maneja mucho la paradoja de que el pez grande se come al pez chico. En ese caso, al pez grande, que es Soriana, se come al pez chico, que en ese caso es lo que venía siendo Gigante, compañeros. Un ejemplo más sobre este caso es la cervecería Moctezuma. Yo creo que ahorita hasta como que se nos abrió el apetito, se nos abrió un poquito como el gusto. Cervecería Moctezuma, compañeros, creaba entre otras lo que era la famosa cerveza superior, que incluso durante mucho tiempo en mis años mozuelos patrocinaba al equipo de Pumas de Universidad y patrocinaba todos los partidos de Pumas de Universidad desde CEU. Y en su momento oportuno, la cerveza superior, la güera superior, como se le llamaba el comercial, tuvo mucha fama, mucho prestigio. Pero con el tiempo fue absorbida por Cervecería Cuauhtémoc, que es lo que siendo Carta Blanca y Tecate y demás cuestiones. Como es ver, la cervecería Moctezuma y todo lo que implicaban las cervezas que fabricaba este corporativo o esta empresa, fueron absorbidos, fueron fusionados por la empresa que hoy conocemos como Cervecería Cuauhtémoc, que tiene lo que es Tecate y lo que es siendo Carta Blanca. Ahí tenemos, por tanto, los dos tipos de fusiones: la fusión por absorción y la fusión por incorporación, en donde existen las sociedades fusionadas y las sociedades fusionantes. Ahora, la fusión, compañeros, no nada más se lleva así porque sí, sino que debe tener todo un procedimiento, toda una serie de pasos en donde deben de cumplirse conforme a la ley para que esta fusión o esta unión de empresas sea convalidada, sea legalmente válida y en consecuencia surja sus efectos legales ante la sociedad, ante la ley, ante la autoridad. Con primer paso se requiere que ambas empresas fusionadas y fusionantes, en acto de asamblea de socios, los socios en su mayoría estén de acuerdo con esa fusión. Tanto la fusionada como la fusionante llevarán sus juntas de asamblea, su junta de accionistas, para que ellas en su mayoría decidan si quieren o no quieren fusionarse. Habiendo mayoría de votos, habiendo mayoría de acuerdos socios, pues adelante, procede lo que viene siendo la famosa fusión. Pero cada empresa con sus respectivos socios va a celebrar su asamblea tendiente justamente a acordar esa fusión. Una vez que las asambleas de cada empresa, de los socios, deciden fusionarse, entonces debe como segundo paso celebrarse el famoso acuerdo, el acta de asamblea. El acta de asamblea, como usted debe ya de ir conociendo, cada vez que se celebra una asamblea de socios, una asamblea del Consejo de Administración, una asamblea del Consejo de Vigilancia, hay que levantar el acta respectiva, es decir, hay que expedir la constancia
por escrito, donde quede asentado lo que trató, lo que se acordó y lo que se dijo en esa asamblea, ¿sí? No te olvides, si algún día tienes la oportunidad, y Dios quiera que así sea, de ser parte de un consejo de administración, de ser parte, como de un consejo de vigilancia, o de formar parte dentro de una junta de accionistas o asamblea de socios, como le quieras llamar, siempre debe haber una acta que conste por escrito lo que se dijo, lo que se manifestó, lo que se concluyó. Y lo más importante, debe firmarse al final y al calce de esa acta todas las personas que intervinieron como constancia, como legalidad de que ahí se dijo eso, se acordó eso, y por tanto, para efectos legales o aclaratorios a futuro, hay que ir a la asamblea. Entonces, ese acuerdo, esa acta de asamblea donde cada una de las empresas acordó fusionarse, debe de llevarse a cabo y debe de publicarse en el periódico oficial del lugar en donde se encuentra el domicilio de las empresas. Te recuerdo que a nivel federal existe el diario oficial de la Federación, que ya usted ya conoce, que ya me ahorro la fatiga de explicar. Pero cada estado también debe tener su diario oficial. Cada estado, el Estado de México, entidad federativa, perdón, la Ciudad de México, Zacatecas, Durango, deben tener su propio diario oficial. Pero para no confundirlo con el diario oficial de la Federación, que es a nivel nacional, entonces los estados le nombran de dos maneras: el periódico oficial del Estado de México o la Gaceta Oficial del Estado de México, o la Gaceta Oficial de la Ciudad de México o el periódico oficial de la Ciudad de México. De esa manera diferenciamos al diario oficial de la Federación con los periódicos oficiales de cada una de las entidades federativas, y utilizan el término o el vocablo periódico o Gaceta Oficial y no el término o el vocablo diario oficial. Entonces, si las empresas están en el Estado de México, tienen que hacer esta publicación para informarle a toda la gente del Estado de México que vamos a pensar que el Gigante desaparece y que por tanto se va a incorporar a lo que viene siendo Soriana, compadres, para efectos legales, mercadológicos, que usted quiera, y no haya ningún tipo de problemas a futuro. El siguiente paso, compañeros, es que cada empresa por su lado va a hacer su balance final, su balance financiero, para que de esa manera se sepa con precisión cómo se encuentra cada empresa fusionante y fusionada, si tienen ganancias, tienen pérdidas, y en todo caso la empresa fusionante, la que absorbe el pez grande que absorbe el pez pequeño, sepa de antemano cuáles son las deudas, los compromisos, las obligaciones que él va a asumir toda vez que absorbió a la empresa pequeña. Hay que estar consciente de la empresa que prevalece, en este caso Soriana, en este caso Televisa, cuáles son las obligaciones, las deudas que sus empresas tienen y que ella ahora debe de pagar, ahora debe de responsabilizarse, compadres. De esta manera, el siguiente paso, lo vuelvo a repetir, es que cada empresa por separado debe publicar su balance financiero. Y es ahora saber cuál es la situación económica de cada una de las empresas. Si tienen un superávit, tienen un déficit, si tienen pérdidas, tienen ganancias, tienen utilidades, etcétera, etcétera. ¿Sí? Como parte final, para que la fusión, compañero, sea legal, sea conforme a la ley y no tengas ningún problema, y para efectos ante el seguro, ante el IMSS, ante quien tú quieras, una vez que has hecho los anteriores pasos, el acta de asamblea donde acordaron la fusión la debes de inscribir en el Registro Público de Comercio. El Registro Público de Comercio es una institución que ya hablamos o hablaremos en su momento oportuno, muy importante y muy fundamental a las empresas. Todo acto en donde usted realice un cambio de nombre, de razón social de tu empresa, ya no soy Telesistema Mexicano, ahora me voy a llamar Televisa, un incremento o adición de capital social, mi capital social ya no son 20 millones, ahora son 80 millones, o son 30 millones, o son 15 millones, hay que inscribirlo, hay que anotarlo en el Registro Público de la Propiedad. Es una institución donde todas las empresas deben de inscribir o deben de informar los cambios, las transformaciones, las modificaciones que la empresa va llevando a cabo a través de lo que viene siendo el tiempo.
Eso también es fundamental con futuros administradores. Tener el conocimiento de estos trámites, de estos procedimientos, para que tu empresa esté debidamente sin ningún problema ante cualquier autoridad. Recuerda que en cualquier momento pues, el seguro, el Infonavit, el mismo SAT, la misma Hacienda te piden aclaraciones sobre tu empresa. Que quiero que me aclare esto, quiero que precise esto, pues entonces todo esto lo tenemos que manejar. Bueno, una vez que inscribimos el acuerdo de fusión y por tanto en que se determinó esta fusión, pues hay que llevarla a cabo al Registro Público de Comercio. Y con eso termina todo lo que viene siendo el procedimiento de fusión, el procedimiento de unión de empresas. Bueno, otro aspecto muy importante de las sociedades mercantiles de las empresas es su disolución. Ya vimos lo que es la fusión. Ahora vamos a ver con ellos lo que viene siendo la famosa fusión de las sociedades mercantiles, perdón, la disolución. Las empresas o sociedades mercantiles, al igual que las personas, no son eternas. No van a ir por siglos de los siglos hasta que se acabe el universo, se acabe el mundo, ¿no? Tarde o temprano, por X razones, compañeros, las empresas o las sociedades, por alguna razón, algún motivo, tienden a morir, tienden a desaparecer. Pedite la palabra morir, para que más o menos entiendas qué es la disolución. Las empresas difícilmente son eternas. Las entonces poderosas empresas, el ejemplo Kodak, ¿dónde quedó Kodak? Desapareció, se disolvió. Por X razones no pudo subsistir. En consecuencia, murió, por así llamarle. Aunque el término no es correcto, murió porque no hablamos de una persona física, pero para ser explícito, se disuelve. ¿Dónde quedó Blockbuster? ¿Dónde quedaron aquellas empresas que durante mucho tiempo dominaron el mercado nacional, el mercado internacional? Por X razones, las empresas, al igual que las personas físicas, tienen que morirse, acabarse. Cuando una empresa, una sociedad mercantil desaparece, se muere, permite la palabra morir, a eso se llama disolución. ¿Qué es la disolución de las sociedades mercantiles? La terminación, la extinción, la conclusión, la finalización, la muerte, permíteme otra vez la palabra, la muerte de la sociedad mercantil. Porque las sociedades mercantiles, empresas, reitero, no son eternas. Tarde o temprano desaparecen, tarde o temprano por X situaciones. Ya te puse dos ejemplos, Kodak, ¿sí? Y Blockbuster, pues desaparecieron del panorama. Y hay muchas más. De esta manera, un primer trabajo que te voy a dejar, una primera tarea que te voy a dejar para esta semana, es justamente que me busques empresas que se disolvieron, pero empresas famosas. Pero es que a lo mejor al hacer tu investigación, caray, ya ni me acordaba de esta empresa, ya ni sabía de esta empresa. Te doy un caso de cuando yo era niño, y por razones obvias, pues los juguetes eran mi mundo, eran todo esto. Había dos empresas que te inundaban en la época de Reyes, en los años 60, los comerciales por motivo del Día del Niño. Plastimarx y Lili y Ledi. Se llamaban Plastimarx y Lili y Ledi. ¿Dónde están? Desaparecieron, se disolvieron. Lo que en algún tiempo predominaba en la televisión, los anuncios comerciales, te patrocinaban inclusive programas, desaparecieron. De esta manera quiero que me investigues para efectos culturales, para efectos prácticos, ¿por qué no? ¿Cuántas empresas se han disuelto? Sobre todo que son del conocimiento común por su prestigio, por su fama, y que de la noche a la mañana, por decirlo así, pues se disuelven, desaparecen. Así como te he dicho que el acta o la escritura constitutiva es el equivalente al acta de nacimiento de las personas físicas, hoy permíteme hacer este comparativo, esta semejanza, decir que la disolución es lo que viene siendo la muerte de la persona física, la extinción de la persona física. Ahora, ¿cuáles son las causas por las cuales se extingue, se muere, se disuelve una empresa, una sociedad mercantil? Las que establece la ley son las siguientes: por acuerdo de los socios. Obvio,
Si los socios son los dueños de la empresa, si los socios son los que aportaron el capital social, así como acordaron constituir una empresa, así como decidieron formar una empresa, pues de igual manera pueden acordar su disolución. Así como decidieron formar una empresa, pues también pueden acordar terminarla. Porque a lo mejor ya no es rentable, porque ya se cansaron, porque ya quieren dedicarse a otra actividad, porque consideran que pues ya es más que suficiente, por lo que tú quieras. Los socios, por tanto, así como deciden integrarla, así también deciden desaparecerla. Entonces, obvio, si todos los socios están de acuerdo en terminar con su empresa, pues causa suficiente para proceder a su disolución, compañeros. ¿Sale? Segunda causa por la cual también las empresas pueden disolverse, por la extinción del plazo de duración. Si usted ya vio su acta constitutiva que le pedí, que ya algunos ya me mandaron, si no es que todos, cuestión de confirmarlo bien, sabes que hay una cláusula especial que dice que la duración de la empresa tendrá tantos años. Ya en clase anterior te había explicado que esto es muy importante, muy fundamental, que lo tengas bien presente. Porque muchas veces la gente que no conoce te pone, porque justamente no sabemos si nos va a ir bien o nos va a ir mal. ¿Sabes qué? Pues ponle ahí que unos 10 años, 5 años, 8 años. Resulta que tu empresa es una empresa exitosa. Y se te olvidó que tú habías pedido a Relaciones Exteriores un permiso con una duración para trabajar, para funcionar por 5 años, por 6 años. Ya son 8 años y eres una sociedad irregular. Que para efectos prácticos, efectos legales ante el seguro, ante el IMSS, cuando te pidan, a ver, voy a darle su registro patronal, deme sus documentos de esta constitutiva, etcétera, etcétera, ahí van a detectar, ¿sabe qué? Su empresa ya está extinta, ya está disuelta. ¿Por qué? Porque ya cumplió el plazo de 5 años. Entonces te vas a meter en problemas legales, en ir ante el notario, en ir ante un juez, etcétera, etcétera. Fíjate, toda esa tramitología, todos esos trámites, dolores de cabeza, esa cancelación de registros, esos problemas ante Hacienda, ante otro tipo de autoridades, por ese detallito. Cuando tú llegues a una empresa y tengas ya altos mandos, tengas niveles ejecutivos, pues no está por demás, porque obviamente como empleados difícilmente el director me va a prestar su acta constitutiva. O sea, son documentos confidenciales, documentos que solo un selecto grupo de gente dentro de la empresa, aparte de los socios, puede tener acceso a ella. No es fácil tenerla, no es fácil saber que ahí está toda la vida de la empresa, ahí está todo el conocimiento de la empresa. ¿Quiénes son verdaderos dueños? ¿Quiénes son los verdaderos accionistas? ¿Cuánto es el dinero que tiene realmente la empresa? Etcétera, etcétera. Pues si algún día, compañeros, Dios quiera que tenga voz de profeta, llegas a tener esos altos niveles, su director, pues no está por demás que además de tus funciones, oigan, ¿quién tiene el acta constitutiva de la empresa o dónde puedo conseguir la acta constitutiva? Quiero ver con exactitud, con precisión, pues todos los detalles. ¿Qué otras cosas puede dedicarse a la empresa? Acuérdate que también ya hablaremos mucho de esto, de los objetivos de la empresa. Ahora tu empresa tiene varios objetivos, pero nada más se dedica a uno de ellos. Y al ver toda esta cuestión, caray, pues si también podemos vender esto, pues si también podemos hacer esto. Y entonces, ¿por qué no lo hemos hecho? Si estamos autorizados, legalizados para no solamente dedicarnos a esto, sino también ofrecer esto, vender esto, realizar esto, actuar con esto, etcétera, etcétera. Entonces, un aspecto muy importante, y lo vuelvo a repetir, compañeros, es tener presente si estás dentro del plazo de duración. Porque en caso, compañeros, dice la ley, de que tu plazo de 5 años, 10 años, 20 años se haya cumplido, en automático te tienes que disolver, compañeros. Pero si estás en una empresa exitosa, pues no te conviene disolverte, pero entonces estás cayendo en una irregularidad, más que ilegalidad, no es ilegalidad, más bien es una irregularidad que inconscientemente o indirectamente has cometido precisamente por no conocer a fondo cuál es el estatuto o lo que viene siendo tu escritura o acta constitutiva, compañeros. Te decía yo también que en la práctica, para evitar este tipo de problemas a futuros, en que, pues que de 10, ¿por qué? Vamos a pensar, dije de 5 años y me está yendo bien,
pero entonces ya se va a cumplir mi plazo de extinción, entonces vas a tener que hacer una serie de trámites para pedirle otra vez a Relaciones Exteriores, ante el notario, lo que tú ya sabes, el registro público, que tu plazo ya no es de 5, sino que se amplió a 20, 30, 40 años más. Fíjate, este tipo de problemas en la práctica se maneja que el plazo de acción es de 99 años. Ya con esto, 99 años, pues olvídate. Ahora, si alguien, por ejemplo, tú asumes un puesto directivo en tu empresa, pero tu empresa ya tiene años, pues chécale si te es posible, dado los niveles que estás manejando de una empresa de mandos, pues déjame ver. Yo sé que la empresa es de los años 60, de los años 50. Oye, todavía estamos dentro del plazo de duración, todavía legalmente tenemos esa situación, pues adelante, y si no, pues entonces chécalo, ¿sale? Bueno, ahí tenemos, por tanto, porque si no tienes, si tu plazo de duración ya se extinguió, la ley dice que en automático debes proceder a tu disolución, comperos. Bueno, una tercera causa por la cual se disuelven las empresas es por el cumplimiento del objetivo. Vamos a pensar que yo creo una empresa para construir la famosa Torre de Dubái. Yo creo que usted conoce la Torre de Dubái, considerada como el edificio más alto del mundo, el que ha superado a todos los edificios más altos del mundo. Y resulta que, pues tu empresa, dado la jugosa ganancia que implica el construir esta torre con lujo, con todo lo que te puedas imaginar, las comodidades, aspectos de excentricidad, discúlpame, se me fue la palabra, que puede implicar los famosos Emiratos Árabes con motivo de su riqueza y demás cuestiones, pues aquí tengo una ganancia que con lo que yo haga, pues ya de por vida hasta me puedo retirar. Entonces tu objetivo, vamos a pensarlo, es único, es exclusivo: construir la Torre de Dubái, construir una unidad habitacional, construir un centro industrial, y un corredor industrial, perdón, y con eso dices, ya, nada más voy a dedicar a esto. Tengo trabajo para 5 años, pero voy a tener ganancias para hasta que me muera. En consecuencia, si tú cumples el objetivo por el cual tu empresa se creó, por el cual tu empresa se estableció, y no habiendo renovado o habiendo ampliado otro objetivo, objetivos más para tu empresa, en consecuencia procede la famosa disolución de la empresa. Si tu sociedad mercantil se creó con un objetivo específico de construir y llevar a cabo la construcción de la Torre de Dubái, llevar a cabo la construcción del Tren Maya, por ejemplo, llevar a cabo la construcción de la refinería de Dos Bocas, vamos a pensar que es un contrato exclusivo nada más para tu empresa, que nada más tú vas a hacer eso, o una parte de ello, y decides no ampliar tu objetivo o no hacer otros proyectos, pues en consecuencia procede tu disolución, tu desaparición de la empresa. Otra causa más es porque el objetivo por el cual usted se constituyó no se puede realizar, se convierte en algo imposible, compas. Ejemplo, tu empresa se constituyó para llevar a cabo la construcción del aeropuerto internacional en Texcoco. Y como tú ya sabes toda esta historia, toda esta situación que López Obrador la canceló, pues en consecuencia se hizo imposible que tú pudieras cumplir tu objetivo de construir el aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco. Ante esta situación, ¿qué vas a hacer? Pues desaparece, disuelve. Si no tienes otro objetivo, otra razón por la cual tu empresa se constituyó o se creó, pues simplemente va a desaparecer. Mi objetivo es construir una unidad habitacional, no sé, en todo un centro urbano, en ciertos terrenos de X lugar. Porque veo que hay un interés jugoso, hay una ganancia atractiva, y decido constituir mi empresa para ese objetivo, que además va para 5, 8, 10 años, porque es una unidad bastante amplia, etcétera, etcétera. Pero al momento de escarbar, al momento de poner los cimientos, al momento de empezar a hacer los cimientos de los edificios, encuentro que el terreno es fangoso, encuentro que el terreno es arenoso, lo cual obviamente no es correcto para todo el peso de esto, y puede haber mucho riesgo, mucho peligro. Entonces, como puedes ver, en este caso se hace imposible cumplir mi objetivo.
se hace difícil que yo pueda realizar el objetivo de construir la unidad o construir el edificio en tal lugar por las características ya mencionadas. Entonces, otra razón más por las cuales procedes a la disolución de tu empresa, a la desaparición, a la extinción de la empresa. Son dos ejemplos en donde te menciono que también son causas de su disolución. No tiene razón. Si tu objetivo ya no se puede cumplir, pues ¿qué caso tiene, compañeros, entonces tener ahí una empresa? Una quinta causa, compañeros, es por la pérdida de las 2/3 partes del capital social. Recuerda que el capital social es un medio de referente, o es un referente, que permite a las empresas tener o sostener su solvencia o su insolvencia económica. Claro, hay otros fondos, pero al menos el capital social es un referente. No es lo mismo decir que una empresa tiene un capital social de 80,000 pesos, al capital social de la empresa es de 500 millones de pesos. Obviamente el referente de la empresa que tiene 500 millones de pesos a 80,000 pesos, te da a ti mayor confianza para negociar, para llevar a cabo acuerdos o convenios con esa empresa de 500 millones. Lo mismo, no es lo mismo una empresa que te diga que su capital social son 1,000 millones de pesos, bueno, ya exagerando, o X cantidad de millones inclusive de dólares, a una que nada más te habla de unos 400,000 capital social. Entonces, como puedes ver, la ley establece que si tu capital social pierde las 2/3 partes, ya tú sabrás, dependiendo el capital social que tenga tu empresa, porque pues cada empresa tiene diferente capital social, pues llegas al extremo de perder las 2/3 partes del capital social, simplemente la ley te dice, procede a tu disolución. Porque esto implica que no hay garantía, de alguna manera no tiene la suficiente solvencia, capacidad económica para solventar tus deudas, solventar tus compromisos, solventar lo que viene siendo tus adeudos. Ante esta situación que puede existir o puede presentarse, pues la ley te marca tu disolución. Podrías cometer situaciones de responsabilidades, situaciones que inclusive te podrían llevar pues, a una especie como de fraude, al no avisar o al no decirle a las otras empresas pues cuál es tu verdadera situación financiera. Por eso te reitero la importancia del registro público. Una es, vamos a hacer un negocio fuerte, muy bien, pues muéstrame tu acta constitutiva, tu escritura constitutiva, ahí no se puede negar tu contraparte. Como tú tampoco te puedes negar cuando una empresa o una autoridad te pida a ti tu acta constitutiva. Claro, un privado dependiendo sobre qué te la pides. Es un negocio jugoso de miles o millones de pesos y tú quieres tener la seguridad y él también la seguridad de que son empresas serias, formales, legalmente establecidas, constituidas, pues no hay de otra. Le das una copia simple de tu acta constitutiva y él también te la va a dar. La segunda forma, Coros, es vete al registro público de comercio y ahí vas a encontrar todo el historial, toda la vida de la empresa. Cuándo surgió, si ha cambiado de nombre, o son otros socios diferentes a los que originalmente lo fueron, quiénes son actualmente los mayoritarios, cuál es su capital social, cuál es su domicilio, cuáles son realmente sus objetivos. Es decir, toda pues la vida de la empresa la vas a conocer ahí. Y esto te va a dar a ti tranquilidad, seguridad como administrador, como futuro funcionario o ejecutivo de una empresa, saber si te conviene o no te conviene celebrar ese negocio con la empresa. Al darte cuenta que la empresa ha disminuido su capital social y que está en el riesgo de las 2/3 partes, que ha perdido, las 2/3 partes, pues ¿sabes qué? Pues aparentemente es buen negocio, pero no nos conviene porque tenemos el riesgo, o existe el riesgo, la posibilidad de que este negocio sea un completo fracaso. Ve conociendo el mundo de los negocios, no solamente en cuanto cuánto invierto, cómo lo invierto, sino todo lo que existe detrás de toda esa inversión, detrás de esa empresa, que se ostenta como una empresa fuerte, poderosa, financiera, y te pone y te habla, no, pues he tenido y he realizado inclusive operaciones con empresas extranjeras, con gobiernos extranjeros, pues sí. Todos tendemos a mentir y a presentarnos como una maravilla. Pero para efectos de negocios y de empresas tenemos el registro público del comercio, donde va a aparecer la historia verdadera, la real, de la empresa con la cual queremos suscribir.
Una última causa, compañeros, por la cual también procede la disolución de las empresas mercantiles, sociedades mercantiles, es la pérdida de los socios. Cuando los socios, compañeros, por razones de muerte, por razones de renuncia, o sea, un socio no está obligado a permanecer. En cualquier momento un socio dice, ¿sabes qué? Me retiro del negocio, ya no quiero que me restituyas mi capital, la parte de mi capital, y me restituyas mis ganancias y utilidades, etcétera, etcétera. Recuerda que la ley establece un mínimo de socios. En la mayoría de ellas pide por lo menos 2, en la mayoría ya hablaremos de cada una de ellas. La cooperativa y la nombre colectivo, esa requiere otro mínimo de socios. Pero en términos generales pide mínimo 2. Si nada más son 2 socios, compañeros, y uno de ellos muere, y sus herederos no quieren continuar como socios, o bien, compañeros, uno de ellos quiere retirarse, te quedas tú solito. Legalmente no puede haber una sociedad mercantil con un solo socio. Legalmente no puedes tú ser un socio único formando una sociedad colectiva, porque por naturaleza una sociedad mercantil, una empresa, es una persona moral, sí, que está constituida por varias personas físicas o varias personas morales. Al quedar esa empresa en un solo socio, comprenderás por razones esas que tiene que desaparecer, que tiene que disolverse. Entonces, llegar a presentarse esta situación a futura, pues inmediatamente busca un socio, busca otra persona que entre a cubrir esa vacante, porque tú te has quedado sin socios y no puedes quedarte con menos de los socios que establece la ley, compañeros. Ya en la práctica, pues como te dije la vez pasada, pues aquí en México se puede de todo. Tú como socio único mayoritario, para no caer en esa situación de la ley de que ya son menos, pues nombras a tu esposa, nombras a tus hijos como socios, y tú te quedas con el 99, el 98% del capital social. A tu esposa le das el 1%, a uno de tus hijos le das el otro 1%, y así por el estilo, y con eso cubres el requisito. Es decir, hay ese tipo de opciones que se pueden dar. Con esto, compañeros, pues terminamos lo que viene siendo el aspecto de las sociedades mercantiles, ir entendiendo más su entorno, ir entendiendo y comprendiendo más lo que implica el manejo. Insisto, usted le maneja como empresa. Legalmente, más que el término empresa, manejamos el término sociedad mercantil. Al final, sociedad mercantil, compañeros, o empresa, pues vienen siendo lo mismo, vienen siendo o significan lo mismo, compañeros. ¿Sale? Bueno, nos vemos ahorita en unos 2-3 minutos para conectarnos, compañeros, a lo que viene siendo el Zoom, y para atender tus dudas, aclaraciones, comentarios y cosas por el estilo. Por tu atención, gracias, compañeros. Nos vemos nos vemos a continuación en el Zoom.